¿Qué onda? Hoy estamos haciendo el punto bodoque, popcorn o mota. Voy a empezar haciendo 5 cadenas. Luego cerramos con un punto deslizado. Ahora voy a hacer 3 cadenas que representan el primer pilar. Voy a hacer el segundo pilar, el tercero, el cuarto. Voy a sacar la aguja del hilo y voy a meter la aguja en la cabeza del primer pilar. Luego voy a alar el hilo y aquí ya está el primer bodoque. Haremos 3 cadenas y estamos haciendo el siguiente. El bodoque lo pueden hacer de 4, 5 o 6 pilares dependiendo de qué tan gordito lo quieren y para qué lo están haciendo. Aquí finalizo con el cuarto. Saco la aguja del hilo, lo meto en la cabeza del primer pilar, meto la aguja en el hilo y la halo, miren, por detrás. Ahora hago las 3 cadenas y sigo con el siguiente bodoque. Aquí estoy haciendo 5 y en este caso se puede utilizar para una flor si quieren. Y aquí finalizamos con el quinto. Hago las 3 cadenas y voy a hacer un punto deslizado en la puntada que quedó detrás del primer bodoque. Y aquí ya cerramos esta vuelta. ¿Sí ven? Y así es como se hacen los bodoques. O el popcorn, como le dicen en inglés. Ahora les voy a mostrar cómo se puede hacer en línea. Simplemente tenemos allí 3 cadenas. Para empezar, luego hago el segundo pilar en el mismo espacio. Hago el tercer pilar. Hago el cuarto. Pueden hacer 5 o 6 si desean. Metemos la aguja en el primer pilar y alamos el hilo. Exactamente lo mismo que estábamos haciendo anteriormente. Vamos a hacer 3 cadenas. No tiene por qué ser 3 cadenas, pueden hacer más cadenas o menos cadenas dependiendo cómo les vaya quedando y el espacio que vayan haciendo. Yo estoy dejando una cadena de espacio y en la siguiente cadena voy a hacer los 4 pilares juntos. En algunos trabajos los 4 pilares no se hacen juntos en el mismo espacio. A veces se hace un pilar por cada cadena, dependiendo de la gráfica que estén siguiendo o del proyecto que estén haciendo. Ahorita nomás les estoy mostrando cómo se hace el punto. Otra opción es también meter la aguja al lado del pilar, no en la cabeza del pilar, sino que al lado, miren. Y luego cerramos con la cadena y seguimos repitiendo. Aquí ya hice 4, miren cómo se ven. Bien bonitos. Ahora voy a hacer la segunda fila. En el primer espacio, allí voy a hacer el bodoque. Pueden hacerlo en los espacios que ven, pueden hacerlos encima del bodoque. A veces cuando se hacen los bodoques se hacen como zigzag, o sea, no se hacen uno sobre otro, sino que al lado. Y ahorita estoy haciendo 6 pilares para que vean cómo se ve el bodoque de 6 pilares. Simplemente un poquito más gordito.
Voy a alar el hilo aquí, por detrás. Luego hago las 3 cadenas que he estado haciendo. Como pueden ver, la segunda fila, los bodoques son más gorditos porque son de 6 pilares. Y así de fácil se hace este punto. Si tienen preguntas, me lo hacen saber en los comentarios. Tengan un buen día y nos vemos para la próxima. Bye bye.